le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, asesor Este es el miembro de este panel, tiene que de venir ese aquí panel, semanalmente. Profesor, bienvenido. a Valentín Medrano ¿Cómo va la Peña, Navidad? quien es una persona idónea para nosotros hablar de lo que es una evaluación este año completo, 2023, de ese, ¿De quién él hablaba? ¿De quién? ¿De quién él hablaba? ¿De quién? de todas las generaciones que han pasado por la responsabilidad. Profesor, pero nosotros tenemos un Palacio de Justicia en la provincia de Básica. Santo Domingo. ¿Pero a quién usted se refería cuando decía ¿Cómo? que se le pasaron un año más y que... Bueno, pero ella está diciendo que uno de los logros Luis Henry, de Luis Henry era ese. citó el pasado año y va a cumplir un año con uno de sus metas, esos 3 pilares. Reducir la mora judicial, ¿cuál era la otra? Reducir la mora. Ajá. Acceso 100% judicial, de acceso judicial para los ciudadanos. Ajá. Y 100% de transparencia. Esos son los 3 renglones Entonces, que dicen. ¿Y qué tiene, ¿Quién y qué marcó tiene él? que ver eso con el Palacio de Justicia de la Charle de Gaulle? Digo, el Palacio de Justicia de la Charle de Gaulle, no, el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Desde la provincia de Santo Sí, Domingo. porque tú acusas a Luis Henry, pero No, yo no acuso a Luis eso es un Henry. asunto del Ejecutivo. No, yo no puse. La del responsabilidad, Poder Ejecutivo. claro, la responsabilidad El de la construcción, costo. la responsabilidad de la construcción de los palacios de justicia es del Ejecutivo. No, pero yo no estoy acusando a Luis Henry, yo estoy acusando a todo Bueno. el sistema y él es parte del sistema, porque él es el presidente del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de objetividad, Sí. porque en la medida en que nosotros planteemos posiciones por intereses particulares o por prestación, por así decirlo, de afectos con respecto a las personas que compueblan y que dirigen la cosa pública en diferentes extractos, entonces estamos haciendo un flaco servicio. Sí, pero ese no es mi caso, ¿no? No es tu caso. Ese no es mi Lo caso. digo, no, es un mea culpa. Pero bueno, es un en mea, este es un, caso es un mea es- culpa, es un mea culpa Ah. para la comunicación en términos generales. Porque todavía ustedes no están maleados. Pero yo recuerdo lo que fue la comunicación hace solamente 3 años y medio, Domingo. Ujú. Ponte ahí, ubícate ahí. Donde a la gente lo agarraban, lo servían en un plato bastante caliente y lo despotricaban así, lo partían en pedacitos, lo cercenaban. Y esas personas que hacían ese tipo de ejercicio, que uno lo entendía como bueno y válido, y hasta cierto punto potable para la vida en democracia, porque se constituyeron en veedores de una situación que se instituyó en el problema neurálgico para la vida ciudadana y para la vida institucional de la nación, que es el elemento corrupción. Pero ya no gritan. O sea, lo que gritaban ayer, condenadle, 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 ya no gritan, ya no marchan. Y tú no me puedes decir a mí, meterme en el engaño, en la trampa, de que el problema es que ahora hay menos actos de corrupción o que simplemente no hay. Porque si tú me dices eso, entonces yo creo que tengo que hacer un ejercicio de cegarme, porque lo que yo veo no es esa realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la construcción de los palacios de justicia, mira, a veces uno se pregunta, ¿qué sería de este país indefectiblemente del afecto y desafecto que crea cada gestión? Porque no es verdad que nadie tiene el 100%, ni lo va a tener nunca, Domingo, el 100% de la aprobación, ni siquiera nuestros héroes deportivos. Nosotros tenemos héroes deportivos. Y tú puedes decir que posiblemente nadie ha encarnado mayor fervor y apoyo que algunos acontecimientos, como cuáles, la Reina del Caribe, Félix Sánchez cuando corría, y Sammy Y Sosa hoy con su María guerra Elvin. con Mark Maguire. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo te desdeña, te disminuye, te aja a las personas. ¿Me entiendes? ¿Tienen el mismo nivel de aprobación? No. Pero ¿tienen el 100% de aprobación? Nadie lo tiene. Entonces, hay afectos y desafectos en cada gestión. ¿Y qué ocurre que yo me decía el ideario? Señores, pero Balaguer, el expresidente Balaguer, cuando tú lo estudias, tú lo marginas, le quitas, vamos a decir, como pasa cuando tú buscas un maíz, Domingo, que tú le quitas la cáscara, ¿verdad? Entonces tú lo desenvainas y lo llevas
a lo medular y dice, bueno, como jefe de Estado y de gobierno, olvídate de que si tuvo problemas, de que si persiguió, de que eso no lo quiero ahora mismo apreciar, que es parte de un todo, pues tú no puedes desdeñarlo de esa forma. Pero está bien, vamos a ponerlo como jefe de Estado y de gobierno, manejando de forma austera, como él decía, de forma frugal, un presupuesto. ¿Tú te imaginas un hombre que llegó a tener un presupuesto de 150 millones de pesos, creo que el máximo que llegó, a que tenga miles de millones de pesos? Billones. Por ejemplo, el presidente Abinader no ha manejado un presupuesto menor al de billones de pesos. Y si a eso tú le agregas la cantidad de bonos internacionales que han sido colocados, 34.000 millones, la cantidad de préstamos, cerca de 37.000 millones de dólares, estamos hablando de que el dinero que se ha manejado aquí es para que tengamos una tacita, como dice este país, vuelto una tacita de oro. En la realidad, Domingo, Balaguer creó todo, y tú puedes hacer incluso pasar el presupuesto que manejó por el Producto Interno Bruto, perdón, por el IPC, por el índice de precio al consumidor, para igualarlo a la realidad adquisitiva del momento, y te das cuenta que ese hombre fue extraordinario. No, porque Balaguer era un genio en el tema de la administración pública. Y eso me llegó a la mente en ocasión de que ustedes mencionaran el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, que aunque sea terminado, construido en el ideario que se tiene y en las maquetas que se tiene desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería, y llevarlo a su mejor término, no igual al de Santiago. Ese Palacio de Justicia de Santiago es el non plus ultra de los Palacios de Justicia de este país. Y lo construyó Balaguer con la visión que tenía. Y a veces tú te preguntas, ahora que nosotros tenemos todo este problema del tránsito, ¿qué hubiese pasado sin la 27 de febrero? Pero ¿qué hubiese pasado sin los pulmones? Como el Mirador Sur. Como el Mirador Sur. Óyeme, fue una visión, señores, de principio de siglo pasado, no de del principio del siglo pasado. Nosotros tenemos vamos para 24 años del presente siglo. Y el principio del siglo pasado, Balaguer nació en 1907. Oye, uno tiene que reivindicar a ese hombre, por más crítica que se le haya hecho históricamente, porque el hombre se le hizo circunstancias y su realidad histórica. Pero uno queda absorto. Ahora, ¿quiénes nos sirven? Sus legatarios, porque eso se venden. El líder de ellos es el presupuesto. Presupuesto nacional. Si el Partido Reformista pacta con el presupuesto. Eso no tienen una pizca de dignidad. Cada día están más desgastados, ¿no? Cada día son menos y más desgastados, más degradados. Pero yo creo que de esos partidos políticos, de muchos de ellos, hay que pasarle una página y verlo como un asunto que fue. Y hablar de ellos como hablamos de Balaguer, y decía, pero mira, el Partido Reformista en una época, porque hay que verlo hasta en la época. Sí. Porque ahora degradados, inservibles, diezmados, sin visión, sin norte. Discúlpame, en el Congreso Nacional quedan varios legisladores que tienen más de 32 años. Bueno, ahí está Máximo Castro Silverio. Pero él como legislador hace su papel. ¿Tú entiendes? Él hace más o menos su papel. Yo lo vi ahí dirigiendo en una ocasión cuando quien era el presidente de la Cámara de Diputados no estaba. Claro, y él como el de mayor edad de acuerdo a los reglamentos. Sí, él hacía. Porque una cosa, mira, yo creo que cuando a ti te eligen, afortunada o desafortunadamente, a partir del nacimiento del voto preferencial, ya no se debe mucho a los partidos políticos. Eso es un vehículo atractivo. Vamos a decir que es un plus. Pero en definitiva tú tienes que ganar tu curul. Claro. Tú tienes que luchar en contra de tus propios compañeros de partidos. Para hacer lo que... Tú tienes que luchar en contra de los contrarios de los otros partidos. Tienes que fajarte. Y tienes que hacer tu trabajo. Entonces, Máximo Castro Silverio es un espécimen raro, que tú tienes también que... Y Lila Alburquerque, gente así, tú tienes que estudiarlos. Sí, claro. Valorarlo. Porque cómo esa gente pudo hacer el denominado crossover de la vieja política, de la vieja usanza, a la actual política. No, y que se colocan por encima de su estructura partidaria, porque lo de Máximo es una cosa extraordinaria. Claro, pero aterrizando. Y es chévere. Sí, es un buen tipo. Pero también tú tienes a Botello ahí.
Sí, Botello. Botello Es de la nueva generación. Sí, pero Botello es de la nueva generación, pero Máximo Castro Silverio piensa más modernamente que Botello. ¿Tú crees? Sí, sí, Ay, definitivamente. qué piropo. Ah, pero volviendo a lo que nos atañe, en este 2023 se aprobó y se puso en ejecución la ley de medios digitales Ah, eso sí. para el Poder Judicial. Tú que vives en los tribunales, ¿realmente esa ley ha tomado cuerpo? Lo que pasa es que la ley se pensó, se ideó para ser aplicada en todo el sistema de enjuiciamiento de la República Dominicana, pero se segregó por un asunto lógico al derecho penal. O sea, se dejó fuera el derecho penal. Claro, el derecho penal solamente participa de forma accesoria, de conformidad con el artículo 14 de esa ley, Domingo lo está buscando ya, que creo que participa solamente para los testigos que se encuentren fuera del país, pero ya el Código Procesal Penal en el artículo 200 contenía ese espíritu, que establecía que las personas que se encontraban fuera del país, porque son residentes legales fuera de la nación dominicana, podían prestar testimonio a través de la cooperación penal internacional cuando fueran testigos de los procesos penales. Es la excepción que hace el artículo 200 del Código Procesal Penal y el artículo 14 de la ley 339, me parece que es el numeral de la ley. Y a propósito de eso, Valentín, también con la nueva ley de casación, la 223, tú sabes que en el artículo 1 dice que no aplica en la materia penal. O sea, tampoco aplica porque es que, como bien señala Valentín, la materia penal es una materia... Es que son principios, los principios especialísima porque trata de la libertad y los bienes de la persona, básicamente. Exacto, porque mientras el derecho civil trata de los bienes, de forma accesoria, se puede llevar lo civil a la materia penal. Correctamente. Por vía de consecuencia, el derecho penal tiene un ámbito de aplicación más ampuloso, pero también trata del bien jurídico más importante después de la vida misma. Que la vida está consagrada en el artículo 37 y la libertad en una serie de principios y de artículos de la Constitución de la República, como el 40, el 44, el 68, el 69, entre otros, y entonces por una ley orgánica, que es el Código Procesal Penal, que refiere y contiene una serie de principios que están hirbanados, cordón umbilicalmente unidos con la Constitución de la República, que son muros de contención para lo que uno pretende es, y se define como tal, ¿cómo le dicen ustedes? El leviatán, el poder punitivo del Estado, que es un poder eminentemente desastroso. O sea, desbordante. El poder punitivo del Estado es el Estado subrogado en los delincuentes. Sí. ¿Cómo es eso? Cuando una persona entra a tu casa sin tu permiso, ¿qué es esa persona? ¿Qué está haciendo esa persona? Bueno, si entonces sin tu permiso, esa persona, violación de domicilio. Está violando el domicilio. Entonces es una imputación penal. El Estado entra a tu casa a través del poder punitivo del Estado y eso se llama allanamiento. Oye, eso es legal, es allanamiento. Entonces, cuando tú agarras a una persona y lo diezmas en su voluntad y lo encierras, eso se llama encierro ilegal. Y si pides un rescate por él, eso se llama secuestro. Tipos penales que llevan 30 años. Pero el Estado te agarra, te mete en una cárcel y a veces hasta pide rescate por ti, que se llama garantía económica. ¿Y sabe cómo se llama eso? Bien, el Estado, poder punitivo del Estado. Lo mismo que hace un delincuente, cuando el Estado lo hace, está justificado, pero es la misma acción. Y amparado en una ley. El monopolio de la fuerza. Sí, por eso es que la gente regularmente no entiende por qué se le presta tanta atención y se llevan a efecto y se consagran tantos resguardos para la garantía de derechos de la persona imputada. Es que tiene a un Estado capaz de constituirse en delincuente momentáneo con autorización legal para llevar a efecto todas esas arbitrariedades que uno no quisiera ser víctima de ellas, ni por los delincuentes, ni por el Estado. Mira, son malas como quieran. Dice la ley 339, 2022, que es la ley de medios digitales, en su artículo 14, tal y como señala el doctor Valentín Medrano, celebración de audiencias virtuales. Las audiencias, vista o ovación jurisdiccional, virtual o en entorno digital se celebrarán en todas las materias, exceptuando la materia penal.
exceptuando la exceptuando la pena. materia. Y así debe ser, porque por el principio de inmediación, Sí. por el principio de concentración y por el principio de oralidad. Porque tú no tienes manera de asegurarte de que una persona que está de aquel lado de una pantalla no esté leyendo un guión. Claro. Tú no tienes manera de saber que esa persona no está siendo alimentada con informaciones que pueden transmitirte. Claro, que no se Tú ven ni a siquiera través de la sabes pantalla. si detrás de Esa ese pantalla, aparato, ese aparato. del aparato que recoge la imagen, hay una persona apuntándole con Claro. una pistola. Tú O no con sabes. un cuchillo aquí o aquí. Tú no sabes nada de eso. Entonces, por eso, pero también, O que tengo una llamada chuleta. ¿Tú sabes cuáles son las chuletas? sí, pero exacto, pero también yo vi casos en la provincia de Santo Domingo, cuando la provincia de Santo Domingo tenía los mejores tribunales del país. Los tenía, los mejores jueces del Por país. la conformación de los... Claro, por la conformación de los jueces. Por ejemplo, ese magistrado que tú ves en el Tribunal Superior Electoral, Fernando Fernández, conformaba un colegiado que eso era para lamerse los dedos. Por la integridad y la calidad decisional que ahí se vertían. Lo presidía el magistrado Lara, Julio César Lara, y la otra magistrada, Indira, que está aquí en la Corte de Apelación ahora del distrito, porque esos tribunales eran tan buenos que tuvieron que desmembrarlos. Entonces, Daisy Indira. Entonces, ¿qué ocurría? A veces tenían decisiones como están pensados los tribunales colegiados, donde usted tenía un criterio, yo tenía otro criterio, porque no tenemos que pensar igual. No. Porque el día que pensemos igual y actuemos igual y sancionemos igual, no necesitamos ser colegiados. Se necesita una sola persona si todos pensamos igual. Entonces ellos pensaban cada uno y emitían sus criterios cada uno, pero bien fundamentados. Entonces, cuando eso ocurría en la provincia de Santo Domingo, yo vi justamente que algunos testimonios les restaban valor o lo desechaban porque ellos observaban que la persona estaba siendo eminentemente falaz. Mentirosa. Claro, ahí. No decía la verdad. Mirándolo, dubitativo, huidizo. Y decían, espérese, pero este hombre no... No está diciendo la verdad. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. ¿Y cómo tú puedes ver eso a través de un aparato televisivo? Además, ya la inteligencia artificial logra cosas que tú tienes hasta la duda de que aquel que está allí es la persona o no es la persona. Los presentadores de televisión, últimamente. Las voces, por ejemplo. O las presentadoras. De todo. Tú ves acontecimientos que ya es un asunto que va a tener que ser de alguna forma regulado. Por eso es que el código no actualizado aún hablaba de la no edición en el artículo 192. ¿Usted te refiere al Código Procesal Penal? Código Procesal Penal. Habla de imágenes no editadas. Y habla de sonidos o la toma esa de llamada que se hace en la puya, te puyan el teléfono. Sí, transcripciones, esas cosas no editadas. Por eso, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución, la 2043, que casi ningún tribunal en la República lo acoge. Muy pocos tribunales en la República son capaces de acoger un asunto que nació junto con la resolución 3869 y todos los tribunales acogen la 3869 sobre medios probatorios. Pero ninguno acoge la 2043 que establecía una serie de cuidados, de guardas, en lo que se llama la cadena de custodia de las pruebas, para las pruebas audiovisuales y las pruebas sónicas, las pruebas auditivas. ¿Qué establecía? Que un original del CD, de las captaciones, tenía que reposar desde el día 0 en manos del juez de la ejecución que haya ordenado la medida. De forma tal que eso pudiera hacer que prevalezca la genuinidad, sí. O que no se rompa la cadena. Y que no se edite. Y que no se edite. Porque ahora mismo, vuelvo y te reitero, con la inteligencia artificial, tú puedes poner en boca de cualquier persona una conversación que esa persona no tuvo. Valentín. Ordene. Siguiendo los hechos importantes del 2023,
ocurrió, tuvimos, si cabe el término, una evaluación para una escogencia de lo que es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, para lo cual fue convocado y un sinnúmero de profesionales evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo un abogado que me dijo, Lilian, óyeme bien, si se hubiera querido, no había necesidad de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para escoger al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional había un personaje llamado José Alejandro Vargas, que simplemente pudo haber sido removido, no. Ascendido. Ascendido a presidente del TC. Luego, el magistrado Vargas emitió unas declaraciones que yo todavía no entiendo y que quiero que tú me aclares. Yo no entiendo usted. Usted no lo entiende. No lo entiendo. Estaba de viaje. En el momento de todas las evaluaciones y declaraciones, yo quiero que Valentín me evalúe esa escogencia. Bueno, mira, lo primero que hay que establecer, haciendo acopio de la misma objetividad de la que hablamos al principio del programa, es que estas personas que fueron escogidos, todos los 5 integrantes, nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, a partir del día de pasado mañana, 28, esas personas que entrarán a formar parte íntegra del Tribunal Constitucional, todos son muy calificados, todos son muy preparados, son verdaderos juristas, eso hay que reconocerlo. Algunos de ellos han abrazado la materia constitucional como si fuera un sacerdocio, y han hecho de ella, bueno, se han formado en ella de forma tal que se pueden considerar como referentes en el ámbito de lo constitucional. Eso es innegable. Ahora, también es innegable, tratando de ser objetivo, indefectiblemente de los aprecios que uno le pueda tener a estas personas, que el presidente Abinader hizo justamente lo que en una ocasión hizo el presidente Fernández, lo emuló. Ustedes recuerdan cuando se presentó ante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el postulante Mariano Germán, que el presidente Fernández dijo, a usted no hay que hacerle preguntas. Mira, yo critiqué mucho eso, mucho lo critiqué, porque yo dije, ven acá, entonces no hay equidad. Y ahora, cuando pasó lo mismo con el presidente Abinader y la escogencia del presidente, que todo el mundo sabe que está ligado al presidente, el Napoleón Esteves Lavandier, que no lo desmerita eso, no lo desmerita, tiene las condiciones más que sobradas. Pero yo estaba pensando y hice hasta una especie de mea culpa. Yo me cuestioné a mí mismo, Lilian, porque yo te pregunto a ti, para ti, ¿cuál es el mejor constitucionalista dominicano? Dame un nombre cualquiera. Dame un nombre. Constitucionalista. ¿Eso tiene un solo nombre? No, eso tiene un solo nombre. Sin fanatismo y fanatismo y sin política y sin nada. Eduardo Jorge Prat. No hay más que hablar. Entonces tú me vas a decir que a Eduardo Jorge Prat tú lo vas a pasar por el tamiz del Consejo Nacional de la Magistratura, y esa gente que están ahí, que ninguno de los conformantes del Consejo Nacional de la Magistratura tienen capacidad en términos equitativos para hacer evaluación a Eduardo Jorge Prat. Yo ahora entendí, y vuelvo y te digo, eso me da culpa. Si Eduardo está ahí, y de hecho estaba llamado a ser el sustituto idóneo. El sustituto natural. El sustituto natural, me gusta más así, de Milton Ray Guevara, Eduardo Jorge Prat, por sus condiciones. Entonces, ¿tú crees que el presidente de la República, que no es abogado, que es economista, es verdad que la Constitución de la República contiene varios
varios ítems de economía y de finanzas. Pero ¿tú crees que el presidente esté en la condición de hacerle una pregunta a la altura de Eduardo Jorge Prat? No, y ninguno de los demás, aunque sean abogados, sean o no sean abogados. Claro que sí. Estamos hablando del non plus ultra del derecho constitucional de la República Dominicana. Entonces yo entendí las razones que llevaron al presidente Fernández. Ahora, ¿cuántos años después? Ya hace rato que Mariano pasó por la Suprema Corte de Justicia, terminó su... Digamos que 20 años, 22 años. Bueno, no, pero, Mariano, hermano. no, eso fue en el 2011 o 12. Este muchacho fue que sustituyó a Mariano. Fue en 2011 o 2012 porque fue en el 2010 la modificación constitucional que obligó a que sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura la selección de los jueces. Mariano sustituyó a Suberoiza. En el 2011-2012 debe Exacto. ser. Debió ser el 2011 porque fue el presidente Fernández el que escogió. Y en el 2012 ya el presidente era Danilo Medina, si mal no recuerdo. ¿O no? Sí. Sí, 2012. Entonces, fue en el 11. Entonces ahora yo entiendo el asunto. En todos los estamentos de poder debemos tener una almohada que nos acomode la cabecera. El problema es que el así? Tribunal No Constitucional, necesariamente. el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional. No. Ese es el error que nosotros tenemos. El Tribunal Constitucional es un tribunal político. ¿Para qué? Para sancionar asuntos relativos a la constitución política del Estado. La forma de escogencia y la razón de ser es política. Los conformantes deben ser en su gran mayoría políticos. Claro que hay un ítem de la Constitución de la República que tiene que ver con los derechos individuales fundamentales de los ciudadanos, que ya es un asunto de resguardo de garantías penales sustantivas y de resguardo de garantías de derechos fundamentales que tienen que ser prioridad en el Tribunal Constitucional. Ya para eso hay una formación específica. Pero con respecto a los conformantes, los nuevos conformantes, todos son buenos, pero todos, a excepción siempre de uno, que es el comodín, responde a cuotas. Por ejemplo, el comodín en este caso es la magistrada Armi Ferreira. ¿Por qué? Porque ¿quién la propulsa a ella? ¿Quién? ¿Quién le puso? Nadie, porque siempre tú tienes que coger a alguien como independiente para justificar los otros. Pero ella tiene unas funciones ahí en el... Sí, pero no tiene que ver... Pero claro, unas funciones que se la... Primero ella es Ministerio Público de Carrera por más de 18 años. Ministerio Público de Carrera. O sea, que cuando llegó ahí Miriam, y ella estaba ahí. Cuando pasó el anterior, Yaganán, ella estaba ahí. Cuando Domínguez Brito, ella estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces el presidente de la República, que inauguró el estilo de llevar a la Procuraduría General de la República como adjunto de la Procuradora a personas de la misma carrera, pues la consideró a ella y la llevó ahí. Pero antes de eso ella estuvo en arma, en homicidio, en los delitos propiedad intelectual. Entonces, la llevó ahí el presidente. Y ahora se evaluó y es el comodín, porque los demás, por ejemplo, la señora, todos con virtudes, todos con capacidad, todos con condiciones, todos con preparación, pero la señora Díaz, Sonia Díaz, sí, claro, todo el mundo sabe la aliación que tiene con Participación Ciudadana. Sí, fue coordinadora de Participación Ciudadana. Entonces, catedrática de la UAS también. Esa es la cuota de Participación Ciudadana y un tanto de la UAS. Ahí tú matas dos pájaros con el mismo rifle. Exactamente. Entonces, Napoleón Esteves es una persona de staff legal que es una firma de abogados en la que él participó como socio fundador, me parece, que... Pero eso es un juez de carrera también, ¿no? No. Napoleón llegó a la Suprema Corte de Justicia vía el Consejo Nacional de la Magistratura desde el ejercicio privado. Porque él es miembro, era miembro de la Suprema Corte de Justicia, sí. Pero un hombre con muchísima formación, muy buena formación, con muchísimo conocimiento y que tiene vocación constitucional. Entonces, no hay que restarle mérito. Y la escogencia, yo no la critico. Porque te voy a decir una cosa, Domingo. Si me toca a mí mañana escoger a una persona para el Tribunal Constitucional y tú que eres mi amigo te postulas y aparte de eso llenas a cabalidad las exigencias, las necesidades, los requerimientos, tú sabes que yo voy a votar por ti. Es más fácil que votar por un desconocido.
No sé si tú me entiendes. Claro. O sea, yo no, en eso no voy a rasgarme las vestiduras con ese asunto y a decir que las cosas fueron mal hechas. No, no, no. Ahora, lo que usted dice del magistrado Alejandro Vargas. y ese muchacho con el agua. Trae agua aquí a ese, hermano. Trae agua, Valentín. Se está muriendo un hombre. Corre. Él viene ahora, ese es mi amigo. Lo que pasa es que me dio un café más malo ahí. Sí. Pues bien. En la Lilia. posición de Alejandro Vargas. Sí, lo del magistrado Alejandro Vargas. Yo estuve ahí. Era la puesta en circulación de varios libros, 4 o 5 libros del Tribunal Constitucional en la Biblioteca Nacional. Y ahí el magistrado sorprendió a todo el mundo, Lilian. Porque él ¿Con dijo... esas declaraciones? Sí, sí. Porque él dijo, y dijo algo muy cierto. La gente se ha ido más al tema, a los temas, vamos a decir, accesorios, cuando de forma medular, en el meollo situacional planteado, él dijo algo eminentemente interesante y que retrata de cuerpo entero todo lo que se sufre, todo lo que se padece en la jurisdicción de persecución penal de la República Dominicana. Cuando decía, los jueces están siendo sometidos a un acoso, no son sus palabras exactas, pero es más o menos el sentido. Los jueces están siendo sometidos a persecución. Cuando se libran de la persecución interna, están perseguidos por el Ministerio Público. Y cuando se zafan del Ministerio Público, por si acaso salen ilesos, la sociedad a través de los medios de comunicación, todos le caen encima. Y si por casualidad se libran de eso, una potencia extranjera les retira la visa. Pues retírenme la visa. No, ahí él dijo algo más importante. Ya ahí él se fue a otro ámbito. Él abandonó una situación cierta, porque eso es cierto. Aquí los jueces no son protegidos por los jueces, muy por el contrario. Se meten Un juez que da una decisión correcta, garantista, apegada a lo que establece la norma, muy probablemente sea sancionado, movido de lugar, como se estilaba antes, todavía se estila, y ahora mucho peor, o sometido a un juicio disciplinario y execrado de la condición de juez, como pasó con el juez Juan Francisco Consoró. En una decisión, y ha pasado con varios jueces. en una decisión aparentemente muy buena. ¿Sabe por qué? Porque no ha traído el ex post de ese acontecimiento, donde se está verificando la viabilidad o no, la corrección o no de esa decisión, en la Corte como debe ser. Pero execraron al juez. Y la gente cree que lo execraron por ese caso. No, lo execraron para los otros casos. Para que él no tuviera que ver con Pulpo, para que él no tuviera que ver con Coral, para que él no tuviera que ver 5G, con Medusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el juez que aplicaba la norma y que hacía, como dicen los Estados Unidos, aquí se va a hacer justicia aunque el cielo se caiga. Entonces, ¿le convenía a ese juez al Ministerio Público para la persecución penal que llevan desde el punto de vista político? Pasos. Claro que no. Entonces, la gente cree que la execración del juez de su condición, de ese juez específico, era por asuntos relativos a ese caso. No, era para esos casos que venían subsecuentemente y para mandarle un mensaje a los demás jueces. Señores, pero ustedes no se han dado cuenta. La falta de integridad, y hablo de integridad como íntegro, de cohesión, de uniformidad en las decisiones de esos tribunales. Con respecto, por ejemplo, a las medidas de coerción, ¿cómo es posible que a unos sí y a otros no? ¿Me doy a explicar? O sea, ¿cómo es posible que tú digas, mira, a Gonzalo le variaron la medida, a Peralta le variaron la medida, ¿cómo se llama el otro de Hacienda? A Donald le variaron la medida. ¿Y por qué a los generales no? ¿Y por qué a Jean Alain no? No sé si tú me entiendes por dónde voy. Entonces, un sistema no funciona así. No debe funcionar así. No hay balanza real. No hay balanza real. ¿Pero por qué no hay balanza real? Porque hay sometimiento, como dijo Alejandro Vargas, sometimiento, sojuzgamiento de los jueces. Los jueces no actúan a la libre. No actúan a la libre como debía ser. Porque, como hemos dicho, y ustedes mismos lo han manifestado aquí,
ninguno de esos procesos eran susceptibles de prisión preventiva porque todas esas personas, se ha demostrado después, que tenían presupuestos sólidos más que abundantes para no ser considerados arraigo suficiente. Pero ¿qué ocurre o qué ocurrió con respecto a esos procesos? Es el tiempo entonces el que te dice a ti que tú necesitas que te acojan, que te reconozcan tus garantías de derecho, pero tiene que ser después que tú purgues un chin de pena anticipada. Entonces yo debo de leerte esto que aparece en los medios de comunicación hoy. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PETCA, Mirna Ortiz, informó este martes que el Ministerio Público continúa con las investigaciones del lugar sobre la denominada Operación Calamar, en la cual el órgano persecutor imputa a los exministros José Ramón, Donald, etcétera, etcétera, pero pide más tiempo. Pidió al segundo juzgado de instrucción una extensión de plazo de 4 meses con el fin de que con las investigaciones pertinentes la acusación contra los miembros de ese supuesto entramado sea fortalecida. ¿Se requiere realmente 4 meses más? Mira, el problema no es los 4 meses. El problema es la violación a la norma. Déjame ver si lo busco por aquí, porque no quiero hablar sandeces. Mira, dice la norma que cuando se pide una prórroga, artículos 150, 151, 152, te establece a ti, cuando tú pides una prórroga y la prórroga se te concede, si hay prisión preventiva, inmediatamente cesa. Repite eso, por favor. Vamos a buscarlo en la norma. Dame un segundo, que yo lo tenía por aquí. Vamos a ver si es este. No, es. Dame un segundo. Aquí. Vamos a ver. Artículo 150. Vamos a ver que yo. Busca, Domingo. Dale. Plazo para concluir la investigación. El Ministerio Público debe concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento conclusivo o disponer del archivo en un plazo de 3 meses si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de 6 meses si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226, a menos que el imputado se encuentre en prisión por no haber cumplido con la garantía económica impuesta, en cuyo caso se aplica el plazo de 3 meses. Estos plazos se aplican aún cuando la medida de coerción haya sido revocada. Si no ha transcurrido el plazo del procedimiento preparatorio y el Ministerio Público justifica la necesidad de una prórroga para presentar la acusación, puede solicitarla por una única vez al juez, quien resuelve, después de dar al imputado la oportunidad de manifestarse al respecto. La prórroga no puede superar los 2 meses sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. En ningún caso el juez o tribunal puede reducir el plazo de la investigación, salvo acuerdo con las partes. Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone del archivo, ya usted sabe lo que pasa ahí. Entonces, la normativa establece que si la prórroga es otorgado de forma automática, tiene que ponerse en libertad a la persona. Y eso ha ocurrido aquí. No. Dime a quién se le ha pedido prórroga, se le ha otorgado y se le ha puesto en libertad. A nadie. Entonces, los jueces... Cuando un juez aplica eso, entonces... Pero los jueces han estado violando la ley. Los jueces dominicanos que han sancionado estos procesos, en todos, los principales casos de corrupción de los últimos 9 meses. Todos han violado la ley. Todos, absolutamente todos. Por eso es que cuando el ex procurador... Violada a sabienda de. A sabienda de, porque tú crees que yo sé más derecho que esos jueces. No, hombre, esos jueces pasaron por la Escuela Nacional de la Magistratura. Esos jueces conocen la norma. Ahora, el problema de la aplicación de la justicia es que tú tienes que entender que la política ha permeado el sistema. Se ha metido, siempre ha estado, porque eso es innegable. Por eso te hacía alusión al caso Salvador Jorge Blanco. Justamente hoy se publica
un artículo que yo escribiera en el año 2010, en ocasión de la muerte de Salvador Robles Blanco, que fue un perseguido político. Perseguido político. Entonces... Que fue un gran abogado, un gran constitucionalista, un gran doctrinario también. Claro. Y Robles Blanco fue el primero que habló aquí de la Sala Constitucional. Una de las mejores cosechas que se ha dado en la República Dominicana de legislación se dio en el 84. Y creador del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Claro, muchas virtudes, muchas cosas buenas. Pero ¿qué ocurre con Salvador Robles Blanco? Ni siquiera sus correligionarios de hoy, sus continuadores jurídicos, vamos a decirlo así, son capaces de reivindicarlo. De defenderle, ¿no? De defenderlo, no. Entonces, lo dejaron solo, lo dejaron a él con su culpa, que no es tal. Porque ¿pero su hijo era abogado? Sí, fue abogado. ¿Y? Pero su hijo era prácticamente un muchacho cuando lo era un joven, ¿verdad? Muchacho, un adolescente. Sí, era un muchachón que tuvo que tal vez padecer el bullying social, cargar con eso de esa realidad, y no encontró apoyo. Yo escribí ese artículo en el año 2010, se lo envié a doña Milagros Ortiz Bosch y ella me prometió que se lo haría llegar a Orlando y a Leticia. Yo se lo entregué personalmente en el año 2019 a Orlando, un poquito antes quizás. Fallecido hoy, la aclaración. Sí, hoy claro. Hoy se cumple años de vida del doctor Leonel Fernández y años de muerte del doctor Salvador Robles Blanco. Leonel cumple 70 años hoy, ¿no? Y el presidente cumple creo que 14 años de muerto, el presidente Salvador Robles Blanco. Entonces, yo siempre he estado en contra de la persecución penal política. Y me agrada haber escrito en el año 2010 y pensado en el año 2010 como pienso ahora. Porque mucha gente te sindica, ven acá, pero es que este tipo está en contra de la lucha en contra de la corrupción. No, es que no hay lucha en contra de la corrupción, es persecución penal política. Porque si hubiera lucha en contra de la corrupción, nosotros tenemos una playa de 37 personas que han sido sindicadas en este actual gobierno de la Comisión de Actos de Corrupción y ninguna ha sido sometida, salvo uno, Bolo 13, el más insignificante, el menos importante. Aunque también por eso que yo creo en el derecho penal sustantivo, por eso que yo creo en las garantías penales sustantivas. Yo no me voy con el amague como hacen la mayoría de la gente, o trato de no irme, porque yo no soy el gurú de absolutamente nada, ni el conocedor al dedillo del todo. Claro. Pero también hay injusticias en esas indicaciones que se hacen, porque por ejemplo el caso de Kimberly fue sometida a los escarnios públicos porque por tener buen crédito. No fue porque hizo un acto de malversación de fondos en el Ministerio de la Juventud. No. Fue porque ella era muy joven, según la persona que le molestaba. Era muy joven para ella poder tener ese crédito. Ese crédito. ¿Cómo tú puedes deber 70 millones de pesos? Como si eso fuera un pecado. El problema es que te lo presten. Incluso este país vive cogiendo prestado todos los días, hasta que le presten. El día que no le presten, ya, dejó de coger prestado. Pero es así. Entonces, ese es un abuso, una ignominia, una afectación innecesaria que se hizo de una persona con una carrera en el momento brillante en términos políticos. Pero había que bajarle las ínfulas y había que cortarle las alas, y lo hicieron de la forma más deleznable posible, de la forma más abusiva posible. Entonces, yo estoy tratando de jugar mi papel como veedor de la justicia. ¿Como veedor en qué sentido? Ok, hagamos un mea culpa colectivo por la falta de institucionalidad democrática que tenemos en la justicia dominicana, pero también no seamos vengadores o justicieros extremos, porque lo que condenan son las pruebas, no son los deseos de la gente, no son las mezquindades que se vierten en las redes, no son las opiniones de redes sociales, ni los deseos, reitero, sí, pero son las pruebas. Seguimos personas como Lilian Mateo preguntando, por ejemplo, ¿cuál será el final del caso Medusa? ¿Cuál será el final del caso Antipulpo? ¿Cuál será el final del caso Calamar? ¿Cuál será el final de 5G?
Mira, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, 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 te decía, y se me pasó ahorita, no sé cómo hice un giro y no pude volver a tomar el tema. Con respecto a la decisión de la Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto al caso del ex procurador, que le fue muy fácil ganar, ¿tú sabes por qué? Por todas esas violaciones que te decía, por todas esas afectaciones. Porque si la norma dice la ley, dice la ley y no da oportunidad. ¿Pero fueron las Naciones Unidas o fue un grupo que trabajó para las Naciones Unidas? Un grupo de las Naciones Unidas que trabaja con el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no fue las Naciones Unidas como tal. Es bueno hacer esa aclaración. O sea que cuando el ministro de Obras Públicas habla, no habla el gobierno dominicano. No. Una cosa es un grupo de abogados que trabajó para las Naciones Unidas y otra cosa es las Naciones Unidas como institución y tú lo sabes. Es un organismo de ese comité. Exacto, pero no fue ese organismo que emitió una decisión. O sea, espérate, ¿cómo tú puedes deslindar un organismo de las Naciones Unidas? Claro, yo puedo trabajar para una empresa, pero puedo hablar. ¿En nombre de la empresa? No, a nombre de la empresa no. Recuérdate lo que son las relaciones comité preposé. Pero ellos hablaron en nombre de las Naciones Unidas. Si tú hablas, claro, y no está en la web de las Naciones Unidas. Está en la página web de las Naciones Unidas. Búscalo en la página web de las Naciones Unidas. No, es que no. Pero escúchame, Domingo, escúchame. Es que escúchame. Que si tú tienes tu animadversión, yo no la tengo. No, yo no tengo ninguna animadversión. Tú lo buscas, escúchame, tú lo buscas. Contra nadie. Igual que pasó con la decisión de los Estados Unidos. Fueron los Estados Unidos. ¿Quién fue? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Dónde tú lo buscas? ¿Dónde tú lo buscas? En la página web. ¿Y dónde tú buscas lo de las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es más vinculante? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Cuál es más vinculante? ¿Una decisión que de un Estado o una decisión que de un suborganismo? Tú lo puedes poner como tú quieras. Es que no fue un suborganismo, Valentín, y tú lo sabes. ¿Y qué fue eso? Eso fue una opinión de unos abogados que trabajaron para las Naciones Unidas. No que trabajaron. No fue las Naciones Unidas. Escúchame, hermano. Si unos abogados, Domingo, escúchame, pero ahí te está pasando. No, si que no me estoy pasando. Pero, y tú lo sabes que es así. No, yo no lo sé. Yo nunca digo una cosa que yo no sepa. O sea, si yo tú estás reafirmando aquí en el Nuevo Diario de la Noche que fue las Naciones Unidas que emitió esa decisión. Yo te voy a hacer una simple pregunta a ti. Como tú eres tan acucioso, ¿cómo es posible que una opinión que dieron unos, como tú dices, unos abogados que trabajaron correctamente para las Naciones Unidas, esté en la página web de las Naciones Unidas? Bueno, habrá que ver. No, habrá que ver, no. Habrá que ver, no, porque es un asunto oficial. Es la única razón. No. Explícame, porque ¿y cómo este hombre se ha puesto tan intrascendente? No, que tú me has dicho, amigo, que yo tengo una animadversión. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna animadversión ni por... Pero espérate, que tú sabes que no es así. Está bien, dime por qué no es así. Sí. ¿Quién te lo dijo? Además, ¿quién te lo dijo? ¿Qué tú investigaste? Porque hay un problema, tú tienes que darme tu fuente. Yo te voy a dar mi fuente, oye, yo te voy a dar mi fuente. Mi fuente es la página web de las Naciones Unidas. O sea, correcto. Dame tu fuente. Ya estamos terminando el programa. Tú estás confirmando en el Nuevo Diario de la Noche de hoy, 26 de diciembre. De 2023, que las Naciones Unidas fue la que emitió esa decisión. ¿Tú lo estás confirmando? Claro que sí. ¿Tú lo estás diciendo? Claro que sí. Tú estás quedando mal ante el público. ¿Ante qué público? Sí, ante la audiencia. Y ante el pueblo dominicano. Con esa opinión. Mire, Domingo. Al portal web. Exactamente, ve al portal web. Sí, y si no está ahí, vamos al portal web. Búsquelo. Vamos a buscarlo. Entonces, Domingo. Pero sigue preguntando. No, porque yo te estoy diciendo. Yo lo voy a buscar, Domingo, tranquilo. Yo te estoy diciendo. Mira, si fue las Naciones Unidas, entonces yo le doy todo el crédito del mundo. Si fue las Naciones Unidas. Está bien. Las Naciones Unidas como institución, es lo que yo estoy diciendo. O si fue opinión de gente que trabajó para las Naciones Unidas. Aquí en la ONU. ¿Y cómo es eso de gente que trabajó para las Naciones Unidas? Claro, gente que trabajó para las Naciones Unidas. Yo puedo trabajar para las Naciones Unidas y después ser abogado de una... digamos adiós. Aquí dice la organización que hacemos, eventos y noticias. ¿Cómo dice? Aquí está el índice. La organización, ¿qué hacemos? Eventos y noticias. Participa. ¿Dónde buscaron? Eso es así, Domingo, hermano querido. No, eso no fue las Naciones Unidas, Valentín, tú lo sabes. ¿Y quién fui yo? No, que aquí no, debería tú de haber sabes eso y tú y yo lo sabemos ítem los dos. que diga resoluciones. No, porque no es una resolución de las Naciones Unidas. Es de un es un informe.
Es un informe de gente que trabajó Ah, en bueno. las Naciones Unidas. Bueno, pero espérate. Ya no hay que irse muy lejos. Tú te buscas las declaraciones que dio el canciller de la República Dominicana y la Procuradora General Adjunta de la República, Jenny Berenice, cuando dieron su ¿cómo se llama lo que ustedes dicen? Su informe, resolución. El asunto de prensa, eso que ellos hicieron. La nota de prensa. No fue una nota, fue un comunicado. Un comunicado de prensa que ellos admitieron que fue, míralo aquí está, está en la página web, aquí está, resumen técnico, página web. Definitivamente este programa tendrá una segunda parte. Para que tú busques eso y digas que fue el nombre de las Naciones Unidas que esa gente habló. Tú sabes que si yo le encontraba rápido, iban a decir que yo vine con eso. El máster dice, señores, que este programa finalizó, pero realmente tendremos una segunda parte de este programa porque hay que buscar el comunicado y debemos de leer el comunicado y continuar con esta discusión, con este debate de si realmente hubo o no hubo razón, hubo o no hubo interferencia para lo que es ese escrito y para el resultado de ese escrito. Hablamos, un abrazo. Valentín, gracias. Señores, gracias a Valentín Medrano, pero sobre todo a ustedes. Así que pasen feliz noche y será hasta mañana, si Dios quiere, aquí en el Nuevo Diario en la Noche.